Hola, bienvenido y bienvenida una semana más al Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar sobre entrenamiento, nutrición, psicología y, en definitiva, todo aquello que tenga que ver con el rendimiento en ciclismo. En el episodio de hoy contamos con Uxue Ochoa. Uxue es psicóloga deportiva y trabaja con numerosos ciclistas profesionales. Con ella vamos a intentar hablar de los principales problemas que tenemos los deportistas a nivel mental en competición. Especialmente hablaremos de dos temas súper importantes. Uno es el miedo que sufrimos tras una caída, ¿vale? La pérdida de confianza. Y dos, cómo podemos utilizar el trabajo mental a la hora de mejorar nuestro rendimiento en última instancia, ya sea tanto a nivel de soportar las casuísticas de la competición como a nivel de rendimiento puro y duro. Sinceramente, creo que ha sido uno de los mejores episodios del podcast y os recomiendo que os quedéis hasta el final, porque lo que nos da Uxue en esta ocasión es una clase magistral y sobre todo muy práctica para ciclistas. Así que sin más, os dejo con la entrevista. Hola Uxue, bienvenida al podcast. Buenos días, Manu. Bueno, pues nada, tenía muchas ganas de tenerte aquí en el podcast y de hecho ya llevamos tiempo pendientes de esta entrevista porque creo que al final la psicología es una de esas ramas que, bueno, o quizá la rama que más potencial tiene a la hora de hoy en día de mejorar el rendimiento, quizás porque la hemos infravalorado, ¿no? Hasta ahora y bueno, tenía ganas también de tenerte por eso, porque como te decía, te había escuchado en la cola de pelotón, te había leído en Cicloland, sé que estás entrenando o que estás llevando la preparación mental, entre comillas, de diversos ciclistas profesionales. Y bueno, me gustaría preguntarte al principio que te presentaras tú para la gente que no te conozca, nos contase un poco quién eres, a qué te dedicas y un poco cuál es tu trabajo con los deportistas. Bueno, Manu, pues lo primero, muy agradecida a tu invitación a que traigas la psicología también a tu espacio, que sé que es muy escuchada. Y bueno, pues, ¿quién soy? Bueno, mi nombre es Uxue, me dedico a la psicología del rendimiento. Sí que es verdad que empecé a trabajar en el ámbito deportivo y luego pues he podido ir haciendo un puenteo del mundo deportivo al empresarial, ¿no? Pero mayormente sigo trabajando con deportistas a nivel individual como en grupal y siempre me ha, digamos, llamado la parte no patológica de la mente, es decir, en la optimización de nuestros recursos, habilidades, capacidades conscientes e inconscientes. Por lo tanto, por eso me suele gustar decir que soy psicóloga del rendimiento humano, ¿no? A día de hoy pues tengo mi consulta privada y trabajo tanto presencial como de manera online y bueno, la sorpresa que después de la pandemia muchos han querido mantenerlo online también por la facilidad que da, ¿no? Pero a eso me dedico, sí. He sido también deportista en su día de esquí alpino, como hemos comentado antes, y bueno, pues a nivel grupal, pues cuando era más pequeñita también he hecho otros deportes. Bien, pues vamos a empezar un poco por el contexto y luego te pediré algunas estrategias, a ver si... Digo, hoy voy a ver si puedo hacer una sesión con Uxue, pero gratis. Y eso nada mejor que traerte al podcast. Así que para empezar, cuando te contactan a los deportistas o las deportistas, ¿cuáles son los principales problemas o las principales necesidades que tienen? Y bueno, pues ¿cuál es el objetivo que tenéis con ellos? Bueno, concretando un poco cuáles son las necesidades de un ciclista, vamos a decirlo así, o una ciclista, son varias. Está siempre la parte de tengo un problema, bien sea pues que me he caído y esa caída ahora me ha generado un miedo que más o menos la controlaba, pero me he empezado a descontrolar y entonces necesito que me ayudes a gestionar porque eso ya no me ayuda en la colocación, en los momentos de tensión, de pelotón, etcétera. Está la otra parte de la necesidad que bueno, cada día
son más los que vienen ya desde ahí, que a mí me alegra un montón. Es simplemente, bueno, yo creo que la parte mental es importante. Me gustaría saber cómo se puede entrenar y abordar. Entonces, en ese sentido, ya que haya más gente es un poco como lo que has dicho al inicio, ¿no? La parte no cuidada empieza a parecerse a lo físico, técnico, táctico. Y bueno, luego hay diversas, ansiedades, de alguna manera, pues en los momentos precompetición, en los momentos en el que de repente el director te ha dicho o la directora que hoy van contigo y te dan ese rol de liderazgo que quizás tú mismo no lo vives en ti y hay que salvar el día. O cuando tienes otro rol de hoy hay que estar en la fuga, hay que estar en la fuga y en ese hay que yo me genero ansiedad. Bueno, son diversos, ¿no? Las razones o las necesidades por tener que acudir a un psicólogo. Perfecto, lo vamos a ir tratando, pero me gustaría preguntarte antes, ¿tú crees que en el caso de los deportistas, o sea, los problemas, vamos a llamarlos patológicos, son más comunes que la población general o al revés, o que son menos o igual? O sea, si aparte de esta caída, ansiedades o miedos, también tratas como problemas más relacionados pues con, no sé, con la salud psicológica. Bueno, a ver, tenemos que entender siempre que estamos hablando de personas. Por lo tanto, sí, no hay gran diferencia entre lo que te puedes encontrar en los no deportistas con los deportistas. ¿Qué hace diferente una persona que se dedica al alto rendimiento, a la élite, al mundo social? Bueno, está claro que tienen unas aptitudes, cualidades no normales, ¿no?, en la población general, que también son no normales a nivel de salud mental. Entonces sí que tienen como una diferencia no patológica. Pero luego el tema de ser tan autoexigente, hasta obsesivo, con el tener que mejorar, tener que obtener un resultado, etcétera, les hace también no tener, digamos, unos procesos saludables, emocionales ni psíquicos para abordar los objetivos, ¿no? Entonces, si son muy diferentes, bueno, quizás son más adaptados a lo que ellos tienen en el día a día, pero también te encuentras con trastornos de conducta alimentaria, con depresiones, etcétera, y porque a veces no tratamos nada de lo deportivo y estamos tratando de temas personales y familiares. Entonces, son personas, entonces no diferenciaría como algo tan abismalmente distinto. Aquí entiendo que me han dicho de pasada un poco que estaríamos hablando también del exceso de perfeccionismo, ¿no?, que tenemos muchas veces los deportistas, y consideras que esto es negativo, ¿no? Totalmente. Yo siempre les digo que tengo un secreto siempre que contarles y comparto hoy aquí, que lo digo en voz bajita: el perfeccionismo no existe. Si no te crees eso, te estás haciendo daño. Claro, porque si yo siempre creo que hay algo más que mejorar, hay algo más que afinar, hay algo más de biomecánica que igual puedo, que si me llevo la llave a alguien, igual cuando estoy en el puerto y termino y me muevo un poquito el sillín, y entonces nunca termina la mente. Esa activación que genera un estado de alerta fisiológico no hace que puedas estar tranquilo con lo que sí quizás puedes estar obteniendo. Y esa autoexigencia, que al final viene a raíz de que siempre se puede hacer algo más, nunca te deja permitir evaluar o parar a analizar, que es también importante. Es siempre como un análisis desde siempre hay algo más que. Entonces hay una parte de desconfort que claro que gracias a esa parte tuya mental, has podido lograr estar donde estás, pero no nos deja luego esa parte satisfactoria de parar emocionalmente, o esa famosa inteligencia emocional, vivirla de una manera sana. Es como siempre hay algo que no puedes estar contento, siempre tienes que buscar algo más para que no estés del todo tranquilo, ¿no? Nos permitimos esa tranquilidad en este mundo y eso no ayuda, obviamente. Joder, pues me encanta lo que dices. Voy a recortar este minuto y se lo voy a pasar a mis deportistas, porque al final hay otra cosa que también yo les digo, ¿no? O digo aquí en el podcast y muchas veces no se tiene muy en cuenta, ¿no? Y cuando decía el perfeccionismo es imperfecto, ¿no? Pero refiriéndome a lo que tú dices, bueno, lo primero porque se basa en un plan predeterminado que es estático, que ya no responde a las características de ese mismo momento donde han cambiado cosas que no están en tu control, ¿no? Y lo segundo, lo que tú decías, que al final la activación ya no, por definición no es perfecta. O sea, el estrés que estás haciendo para que todo vaya bien
o para que todo vaya, entre comillas, perfecto como tú quieres, ya está haciendo que en realidad ya no fuese perfecto, ¿no? Es una Claramente. dicotomía, bien. Bueno, pues genial que lo hayamos comentado. Y bueno, entrando un poco más ya a la parte práctica, por ejemplo, hablando de las caídas, a mí es una cosa que me ha pasado mucho. O sea, que tienes una caída y, ostras, ya coges miedo, ya no solo miedo, sino que empeoras tu técnica, ya empiezas a bajar, como se suele decir, cuadrado, ¿no? O sea, que frenas en la curva, vas mirando para dónde te vas a caer, vas como recto y es como un ciclo de retroalimentación negativa donde empiezas a bajar peor, menos seguro, más lento, y como vas más lento y menos seguro, coges aún menos confianza y cuesta mucho romper con estos ciclos, ¿no? Y creo que a muchas personas no ha pasado y no sé de qué forma se puede tratar o qué estrategias podemos hacer para intentar remediarlo. A ver, Manu, yo te voy a ser sincera. Yo creo que es una de las cosas que más cuesta trabajar a nivel psicológico y en este caso en el mundo del deporte mucho más, porque no es un miedo creado de una manera irracional. Es decir, yo puedo tener miedo a volar y lo alimento de alguna manera porque ¿y si el avión se destruye antes de aterrizar o tenemos un accidente y morimos todos? Yo estoy todo el rato a nivel de pensamiento cognitivo generando todo el rato los inputs que me causa el miedo a volar para yo justificar que no voy a coger un avión. Pero en la parte donde sí ya ha habido una caída, es decir, tenemos la experiencia, el cuerpo lo ha vivido y tenemos la racionalidad de que eso es así, no estoy creando nada. Entonces, lo que vivimos a nivel de una caída posterior, de sensación de inseguridad, de necesito no inclinar tanto ahora, o freno mucho más, o voy mucho más estático o bloqueado a nivel corporal, de alguna manera tiene su beneficio, porque el cuerpo ha tenido un impacto. Entonces, ese mecanismo de defensa es el que se está poniendo en marcha. Por lo tanto, vamos a decir que a nivel de salud mental están funcionando bien. Solo que esa parte me está limitando ahora a mí en el rendimiento. Entonces, sí que es verdad que hay una parte de, vale, te has caído, ahora vamos a tener un periodo de un poco de inseguridad, vas a tomar tus recursos de gestión de seguridad, que de alguna manera vas a dejar mucho más espacio con la persona de adelante, no te vas a meter por las interiores, etcétera, ¿no? Pero claro, si eso se prolonga en el tiempo y empieza a aparecer ese miedo, como a veces suele pasar ya en los entrenamientos, en espacios muy parecidos al donde tú has tenido la caída, la famosa rotonda, la caída con humedad, el día que llovía, ya se activa un mecanismo, vamos a decir, de una manera que lo vive uno como no controlado, en el que ya te ponen en tensión y ya te estás generando un freno. Claro, ahí o haces una gestión, tenemos como dos maneras de afrontarlo, ¿no? Y la primera, que es la menos habitual en ponerlo en práctica, porque es como la más heavy, digamos, que se va a hacer raro quizás al oyente, es vamos a escucharle al miedo, ¿no? Yo siempre digo, vamos a darle el micrófono. En esos momentos que ya ni siquiera al salir a entrenar disfruto, ya estoy con y si me caigo, y si me caigo, y si me caigo. Claro, yo ahí les digo, vale, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Joder, pues caerme y romperme el fémur. No. Más grave, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Pues que me quede parapléjico. No. Lo más grave. ¿Qué es lo más grave que te puede pasar? Pues que me mate. Vale, exacto. Entonces vamos a empezar el entrenamiento, porque siempre, esto también un paréntesis, tenemos que introducir cambios entrenando para poder repetirlo en competición y nunca introduzcas cambios en la competición porque entonces no tienes control, ¿vale? Cierro paréntesis. Vamos a salir a entrenar y en ese momento que se activa el miedo, tú dite a ti mismo en tu diálogo interno que puedes morir. Es como si yo dándole micrófono al miedo, el miedo se siente y ha escuchado y como que deja de tener intensidad. Y esto digo como algo heavy, yo sé que es como para oírlo un poco, ostras, ¿qué me estás contando? Pero si lo ponemos siempre como en un bebé, ¿no? El bebé que está llamando la atención, y le haces caso, de repente para. O una reunión de trabajo, me da igual, o un adulto que está todo el rato, es que queja, y de repente la atiendes y le das lo que quiere, ya dice, ahí va, me han escuchado, ¿no? Siempre tiene ese efecto a nivel mental todo esto. Porque el miedo está en la amígdala, en nuestra parte del cerebro. Y activa nuestra parte prefrontal, que es la que tenemos adelante, mediante pensamiento consciente, porque siempre necesitamos justificar lo que estamos sintiendo.
Si yo estoy enfadada, busco las razones. Si yo estoy triste, busco las razones. Entonces, si yo tengo miedo, busco las razones para alimentar ese miedo. Entonces, el tema es que necesitamos el miedo. Porque no hay emociones negativas ni positivas. Esto es importante, porque yo creo que a veces socialmente se habla de emociones positivas y negativas. Y no, tenemos que tener cuidado. Necesitamos todas las emociones porque todas nos ayudan a adaptarnos. Si no tuviéramos miedo, no sentiríamos adrenalina. Si no tuviéramos miedo y ganar un sprint, no sería una euforia que te cagas. Porque claro que todos hemos superado ese miedo. Entonces es necesario. ¿Cuándo empieza a, digamos, limitarnos? Cuando ya el miedo me gestiona a mí en vez de yo a él. Y toda persona que ha tenido una caída o incluso una lesión, a la hora de volver, siempre se siente como desubicado, ¿no? Yo digo la palabra desubicado. Pero luego ya me voy encontrando, porque esto se me hace familiar y ahí gestiono el miedo. Pero si ese miedo ya me empieza a limitar en que no puedo conectar con situaciones de carrera, porque estoy mucho más alerta a los riesgos que hay, mi foco de atención está todo el rato en dónde puede haber nuevamente una caída y ya estoy siempre en la parte trasera del pelotón comiéndome todos los látigos, ostras, ahí el miedo te está ganando a ti. Entonces ahí tenemos que hacer este trabajo. Uno es, piensa que te vas a matar y ya está. Así de simple, heavy, pero a nivel psicológico tiene sus frutos. Cuando es ya muy limitante. Y el siguiente es trabajar el miedo, entre comillas, engañándolo. Es decir, yo siempre uso este ejemplo que creo que es bastante gráfico, que es cuando nosotros, normalmente en verano, ¿no? Cuando nos pica un bicho, nos sale el ronchón rojito en el cuerpo y nuestro cuerpo empieza a funcionar, ¿no? Llegan unas informaciones por neurotransmisiones a nuestra mente y en la mente hay un aviso, oye, que aquí ha habido una amenaza, necesito que arrasques esa parte del cuerpo. Y nuestra parte prefrontal, que es la que piensa, la que razona y decide, pues coge la mano y va a la zona e intenta rascar. Bien, ese es el mecanismo normal que tenemos, automático, no aprendido, generado por nuestra propia mente. Acción-reacción, ¿no? Ahí tenemos dos cosas que poder hacer. Una parte el autocontrol y el otro trabajar el foco de atención. Si trabajamos el autocontrol es, vale, a mí me ha picado un bicho, esa información ha llegado a mi mente y mi mente quiere rascarse. Pues en ese quiere rascarse yo decido no. Y puedo estar mirando la zona de la picadura y no rascarme. El rato que uno puede aguantar. Final, resultado, no me ha rascado, pero claro, el autocontrol hace que sí haya sufrido, porque el picor estaba. Y cuando tú has decidido no rascarte, es como si el picor aumentara de picor, ¿no? Vale, conseguido autocontrol, genial, muy importante en el deporte también. Pero la manera más sana, vamos a decirlo así, es ese autoengaño, entre comillas, de, llega la información, pero yo voy a decidir que como es normal que a mí me pique, porque ha habido una amenaza, voy a cambiar mi foco de atención, en vez de a que me pica, a otra zona. Y ahí tenemos dos opciones, trabajar del foco interno o foco externo. El foco interno sería, pues me voy a centrar en otra parte de mi cuerpo que esté más alejada de esa picadura. Si está en la pierna, pues en la parte del hombro, la nariz, la boca. Voy a centrarme en mi respiración, voy a centrarme en cosas corporales y al cambiar foco de atención, de repente parece que ya no pica, pero exactamente igual, simplemente que le he quitado la atención y teniendo que usar foco externo, pues me voy a centrar en el árbol que tengo delante, me voy a centrar en la curva, en la casa, en el coche, en el camión, qué color tiene, qué forma, y de repente cuando yo me entretengo ya con algo parece que tengo esa gestión de la picadura y ahí va, ya ha dejado de picar, ¿no? Esto es un poco lo mismo con el miedo. Sabemos que se va a activar, hay una razón de amenaza, lo has vivido, has tenido una caída o la has librado, pero has visto a tu compañero de equipo cómo ha terminado hoy en la habitación. Entonces ese input no la podemos evitar, sabemos que estamos apuntados a ciclismo, por lo tanto sabemos que va a ocurrir en algún momento de nuestro recorrido deportivo, pero ¿yo qué hago con ese input? Y eso es lo que entrenamos un montón. Que tú tengas la capacidad de, en el momento que aparezca el input del miedo, puedas cambiar tu foco de atención a otro lado, ¿no? Según en qué momento de carrera estemos o de entrenamiento, la intensidad en la que estemos compitiendo, por ejemplo, y la carrera esté muy lanzada, etcétera, tu capacidad de pensar va a disminuir, por lo tanto, seguramente que el miedo o es muy, muy limitante y te saca de carrera de alguna manera, o no es tan limitante y aunque esté, te permite estar, o la carrera no va tan lanzada, tienes esos pensamientos como flashes, que suelo decir yo,
pero tú por el hecho de entretenerte, que ahí sí pongo un mogollón de ejemplos a cada paciente y deportista con la que trabajo, pues si te viene bien el trabajo del foco externo, pues empieza a sumar los 3 números del dorsal del delante, por ejemplo. Busca un foco de atención distinto. ¿Que trabajas tú mucho mejor con el foco interno? Pues entonces empiézate a centrar en tu cadencia. Cuenta las pedaladas que haces en 10 segundos. Es decir, es como un juego de entretenimiento mental que hace que tú sientas el control y tú dirijas la concentración y el foco de atención. Pero claro, para eso necesitamos saber yo quién soy. Si funciono mejor con el foco interno, si funciona mejor con el foco externo, si no necesito ningún mecanismo porque sé gestionar por el simple autocontrol. Esto es uno de los temas que ya ves, abarca muchísimo, pero es el que más nos limita, porque hay una razón, no es algo creado. El miedo, en este caso, tiene voz, porque lo ha vivido, lo ha experimentado. Entonces, el cuerpo no quiere volver a esa situación donde ha cogido daño, lo quiere evitar. Y nosotros lo volvemos a meter ahí, y una y otra vez, ¿no? Entonces, bueno, es complicado, los resultados no son tan rápidos como los trabajos de ansiedad precompetitiva, etcétera, pero sí que permite esa parte mental explorar y de alguna manera volver a poder sentir que yo gestiono mi mente. Pues súper interesante. Al final creo que la mayoría hemos cometido el fallo, no hemos pasado de la primera fase, ¿no? De ser capaces de reconocer el miedo. Parece como que si sientes miedo, casi como que queremos negarlo, ¿no? Como renunciar a nuestras emociones y decir, si tengo miedo, digo, no tengo miedo, o no quiero reconocerlo. Igual que si me estoy empezando a poner nervioso antes de un discurso en público, casi que no quiero estar nervioso y entonces me vuelvo más nervioso, ¿no? Y al final es lo que tú dices, ¿no? Que el miedo es pues, una emoción, pero que también es un dato, ¿no? Que nos está diciendo, oye, que esto es normal, que a lo mejor que tengas miedo porque te caíste, porque esto es peligroso, pero a pesar de ello, puedes seguir, ¿no? Puedes implementar Es que es eso, ¿no? O sea, yo de hecho me adelanto a veces. Piensa que vas a tener miedo, porque eso es normal. O sea, es lo que acabas de decir, ¿no? Si yo estoy en un momento nervioso y digo, cálmate, estoy teniendo el efecto contrario. Estoy aumentando mi ansiedad, estoy activándome mucho más. Si yo sé que voy a hablar en público y eso va a suponer una inquietud, un nerviosismo que me sirve para activarme de una manera sana y que eso va a ser lo normal. Es que el cerebro humano funciona muchas veces, esto es normal o no es normal, ¿no? A mí cuando me vienen muchísimas veces, me ha pasado esto, es normal, y escuchan mi voz, sí, ya está. Ya está. Y a veces no hace falta ni terapia, algunas veces. Vas bien, ya está. Pero es como una confirmación de que esto que me pasa es normal. Sí, entonces me tranquilizo. Por lo tanto, si has tenido una caída y esa caída te ha generado una lesión o unos golpes bastante importantes y no ha sido de la mítica chapa de pintura que has podido salir al día siguiente, porque está la siguiente parte que no he comentado, ¿no? ¿Cuánto pasa de la caída a volver a estar con dorsal? Porque claro, si tengo una caída en el Tour, en la Challenge de Mallorca que acaba de pasar, o en otra carrera que simplemente, aunque haya sido un golpe fuerte, me permite volver a estar el día siguiente o a la semana en competición, ese miedo no tiene tanta capacidad de invadirme, por decirlo de alguna manera. Pero si pasa mucho tiempo de una caída, porque te has roto una parte del cuerpo que ha tenido que terminar en un quirófano, y a la vuelta de la competición es mucho más abierto, que no tenemos quizás ni fecha, claro, ahí sí que el miedo está teniendo mucho más poder, porque se alimenta en mira todo lo que estamos pasando, ¿no? Y ahí claro que es mucho más limitante. Pero vamos, que a uno u otro, a la hora de volver, siempre va a terminar frenando mucho más. Entonces tú mismo decirte, esto es normal, ya es un paso terapéutico. Bueno, esto lo vimos en la Vuelta a España, por ejemplo, me parece que fue, de Roglic, que se cayó en una etapa porque iba arriesgando un montón y a la siguiente curva se volvió a meter a tope, ¿no? Y es como lo que tú dices, mira, así no le cojo miedo. Hombre, eso es una gestión bastante irreal en muchos casos, ¿no? Porque, a ver, también es el foco de atención en qué lo tenía, ¿no? Que eso muchas veces vemos. La Toña, yo me acuerdo, creo que fue Vuelta a Burgos Bardet también, que iba ganando, se cayó,
se puso de pie y no perdió ni creo que ni 2 o 3 segundos cuando por detrás venían enseguida Landa y algunos otros dos, ¿no? Recuerdo esa Vuelta a Burgos, creo que fue, sí. Claro, si yo tengo el foco de atención y estoy disputando la carrera, estoy disputando la general, ese estímulo es tan grande que esa caída en ese momento no me saca de carrera. Me reubico y sigo. Claro, si la caída es yendo en el tercer grupo, en grupeta, ya estoy mucho más desconectado de la carrera. Entonces conecto mucho más con lo que está pasando en el momento. Pero en ese momento de disputa estoy mucho más en el estrés de resultado que en el propio golpe que me ha pasado. Porque luego pasa en meta y es cuando se empiezan a mirar qué parte de cuerpo tengo mal, ¿no? De alguna forma. Entonces, claro que la readaptación de un momento imprevisto depende de qué te estés jugando en ese momento. Sí, es verdad que al final, muchas veces en carrera, ni siquiera, a lo mejor uno puede tener miedos, pero luego en carrera entra en el flujo ¿no? Si se puede llamar así. Y bueno, parece que como que viene todo rodado y no lo estás pensando en el miedo. Tienes que tener espacio para pensar en el miedo. Y yo siempre digo, ¿no? Que ahora no nos vemos, Manu, tú y yo, pero la capacidad de pensar que tenemos tú y yo ahora es amplia, ancha. Cuando empezamos a meter esfuerzo físico, se va reduciendo. Y cuando ya estamos en máxima competición por el simple hecho de estar compitiendo y ya estamos entrando en un esfuerzo donde puede ser agónico, ¿no? Ahí la capacidad de pensar es de una banda estrecha. Y en esa banda estrecha solo cabe lo automático. No puedo empezar a pensar porque estoy en un momento que voy en fuga, por detrás me vienen 2 y tengo 10 segundos y faltan 2 kilómetros y no tengo capacidad de pensar. Funciono mediante automatismos. Entonces, claro, en ese sentido, el miedo puede entrar o puede aparecer como flash, que puede aparecer y limitarte, vamos, y sacarte carrera, pero es mucho más difícil porque tú vas como más de un automatismo, no hay capacidad de pensar, porque en el momento que pienso, bajan los vatios, o sea, eso está comprobado. Si esa banda ancha la tengo ancha porque yo ya he hecho mi labor y le he colocado a mi compañero y ahora voy al tran en el grupo de atrás, pues ahí el miedo me puede hacer mucho más estragos porque al final mi banda ancha se ha hecho más amplia y la capacidad de pensar se ha aumentado. Totalmente. Además que eso es algo que dices, que está súper comprobado, ¿no? Que cuando pasamos más o menos de umbral ya el foco de la tarea se vuelve más automático, foco interno y cuesta mucho pensar. Y precisamente de esto último, ¿no? Y de rendimiento que hablas contigo en esta segunda parte del podcast, y es que me imagino que una de las consultas más importantes que te hacen, ¿no? O más frecuentes es cómo puedo utilizar la psicología deportiva para mejorar mi rendimiento. ¿Es posible? A ver, yo siempre digo que creo que es importante aclarar, porque sí es verdad que ahora como que desde las Olimpiadas de Río empezó a moverse más esta parte del trabajo mental y la pandemia ha hecho, ¿no?, que pusieran un poco foco más en nuestro sector. Yo personalmente entiendo el rendimiento como una suma de diferentes factores. Y factores pueden ser, obviamente el físico es el que siempre nos han dicho y el que más, digamos, valor se le ha dado. La estrategia, la táctica, el descanso, el higiene del sueño, la alimentación y otra más, la psicología, ¿no? La parte psicoemocional. Pero es otra más. Entonces yo siempre resumo el hecho de trabajarte a nivel mental no va a hacer que obtengas el rendimiento. Pero el hecho de que no trabajes la parte mental puede hacer que no logres el rendimiento deseado. Pero no es que trabajo ahora la parte psicológica y ya voy a obtenerlo. Ahí tenemos una confusión importante. Al igual que tú puedes estar muy bien físicamente, que un pensamiento limitante o una desconcentración o un funcionar desde el impulso puede hacer que gastes balas como un cosaco y no puedas estar con donde estemos bien. Porque yo siempre digo, a veces competimos mejor sin estar en forma que estando en forma. Porque al estar en forma a veces gasto mucho más y entonces no me he cuidado. Y cuando siento que no estoy en forma, cuido más, soy más precavido con los impulsos y entonces es a veces cuando obtenemos el rendimiento. Pero entonces tú puedes tener un estado de forma bastante, importante, que si no controlas esa parte no vas a lograr el resultado. Y al revés, tú puedes estar lesionado trabajando un montón la parte mental y no obtenemos el rendimiento. Entonces, claro que sirve para poder en la suma total estar cerca de nuestro rendimiento óptimo.
pero es una más de todas ellas que he nombrado. Sí, quizás deberíamos verlo como una multiplicación en vez de como una suma, ¿no? O sea, total. Digamos, la parte psicológica, pues si es un 0, aunque por muy fuerte que esté físicamente, está en un 0, y aunque está en un 100, si físicamente está en un 0, pues lo mismo. Exacto. Sí, sí, Bien. y bueno, ha sido muy importante, ¿no? Todo lo que consiguió Nadal hace 2 domingos, no sé cuándo fue, pero es que precisamente era eso. O sea, él salió con dolor y jugó 5 horas y se supo readaptar, y luego la palabra famosa de la resiliencia, que lo aplicaba muy bien. Es que a veces es eso, o sea, tú sabes dónde estás, tienes que ser muy sincero con tu estado de forma, no solo físico, también mental, cómo has descansado, cómo has comido, cómo venimos de viaje, cómo has descansado, si has cogido el masaje o no. Todo esto suma, y luego tu actitud, que siempre se ha dicho, ¿no? Multiplica. Claro, pero hacia arriba o hacia abajo. Te potencia o te limita. Totalmente. En el entrenamiento, la visión tradicional, que imagino que tú has vivido, ¿no? Es ver el cuerpo como, digamos, como una máquina, ¿no? Una forma en que, pues, entrenamiento, estímulos, adaptaciones llevaban a rendimiento. Un poco, digamos, dejando de lado la psicología. Y luego, bueno, recientemente los nuevos paradigmas, ¿no? Pues ya están incluyendo la psicología, en tanto en cuanto el rendimiento está mediado simplemente por nuestra percepción de esfuerzo y nuestra capacidad de soportar, ¿no? O de resistir frente a este dolor. Entonces, la psicología entra dentro de ambas, ¿no? Tanto en la percepción de esfuerzo a nivel de la afectividad por el entrenamiento, como en la capacidad, por supuesto, ¿no? De la mentalidad de soportar este esfuerzo. Entonces, me gustaría preguntarte por estos dos puntos, o mejor dicho, y llevándolo a algo que se entienda mejor, si podríamos hablar de estrategias para sentir menos esfuerzo, sentir menos dolor, entre comillas, en carrera, si es que eso existe. Y por otro lado, si podríamos hablar de estrategias, y si nos puede dar algunas también, para ser capaces de soportar o de resistir más frente a este deseo imperioso de parar. A ver, estoy de acuerdo, ¿no? Siempre se ha puesto foco en el cuerpo, como si nos degollaran y nos quitaran del cuello para arriba el resto. Y ahora parece que lo van a empezar, o están en ello, integrando, ¿no? La palabra ahora es mucho más integración. A ver, a mí muchas veces, ¿no? Me llama un preparador, director, hablo con alguien del equipo y ¡buah! Tenemos un chaval o una chavala que ha hecho una prueba de esfuerzo impresionante, tiene unos vatios medios brutales, tiene un test de 20 de campo de no sé qué, pero le falta la cabeza. Entonces yo les digo, vale, pues entonces no tienes ni un chaval ni una chavala que te cagas. Entonces, claro que la percepción, la capacidad de quién soy yo en una prueba de esfuerzo y cómo de parecido soy yo compitiendo, lo va a aportar mucho la mente. Porque hay mucha gente que yo digo que son campeones del mundo de entrenamiento que para nada se asemejan a lo que son en competición, y al revés, gente que entrenando, bueno, ahí está, pero que de repente sabe dónde estar en carrera y sabe leerla. La diferencia muchas veces no está en la prueba de esfuerzo, está muchas veces en la prueba de esfuerzo mental, de cómo gestionar esa agonía, dolor, esfuerzo, sacrificio, etcétera, ¿no? Y ahí entran mucho las creencias que uno tiene de uno mismo. Si yo no me siento líder y de repente el director me dice que mañana vamos contigo, ya la manera en la que te ha llegado ese mensaje no lo vives como reto, sino como amenaza. Y esto es importante, porque ¿cómo vivimos la competición? ¿Cómo vivimos el rol que me toca a mí hacer hoy? ¿Lo vivo como reto o como amenaza? En las dos hay presión, pero si la presión es amenazante, fisiológicamente vas a bloquearte, no vas a tener la capacidad de pensar y todo el bombardeo de tu lavadora va a ser negativo. Si esa presión la vives como reto, tú vas a aumentar tu activación de una manera sana para que estés, como digamos, preparado. Y para eso necesitamos la gasolina, ¿no? Que yo siempre digo, sí, no, tenemos un Ferrari que te cagas en el equipo, ya. ¿Y dónde está? En el garaje aparcado. Ah, y la gasolina no, es que le falta. Entonces no tienes un Ferrari y no vas a poder ir rápido. La gasolina es la parte mental. Por eso digo que es importante. El chasis puede ser el cuerpo. Y claro, el cuerpo hace lo que la mente le manda.
Si tú estás en un momento de carrera en el que crees que a 15 kilómetros va a estar el punto decisivo, pero estamos a 19 y te arrancan delante tuyo 4 y se suman otros 2, ahí te han puesto un anzuelo que o lo muerdes o no. Ahí tienes tú que trabajarte tu capacidad de adaptarte a lo que has decidido, es decir, tú tenías otro esquema mental, pero está sucediendo otra cosa, por lo tanto decido. Actúas de una manera impulsiva porque ya hay movimientos y yo me uno, o, y esta es la madre del cordero, trabajas la parte de la renuncia. Yo renuncio a ir, pero no es una renuncia de como ya no voy, me abro y a grupeta. No, es una renuncia de yo sé que puedo, pero no salgo. Eso es muy potente a nivel psicológico, es muy difícil de llevar a cabo porque siempre tenemos esa parte de descontrol que no puedes tú controlar la carrera. Claro, pero si se suma un poco la parte del esfuerzo que comentabas en la pregunta o esa famosa palabra de agonía, ¿no? Dolor de patas. Claro, esa renuncia es como si no tuviera valor. ¿Cómo voy a renunciar yo ahora en este momento de carrera que están apretando? Yo estoy viendo mis vatios, yo sé si puedo ir o no, no sé si aguanto un kilómetro más y voy a reventar, pero estoy aquí en el pinganillo, ves también a animar. Es como un estrés en el que tienes mucho de descontrol, pero tu cuerpo sí que te está diciendo vamos a intentar gestionar esto. Claro, la agonía y el esfuerzo, ¿qué es? ¿No? ¿Cómo lo vivís vosotros? ¿No? Yo siempre digo, explícame qué es para ti agonía, qué es para ti esfuerzo, cómo lo sientes en el cuerpo y eso de sentir en el cuerpo cómo impacta en tu cerebro. Es exactamente lo mismo que la picadura. ¿Me ha picado o me pica? Y llega ese mensaje al cerebro. ¿Tú qué haces con eso? ¡Puf! Voy reventado, me duelen las patas, noto ya que necesito respirar mucho antes, noto que el pulso va como un momento que no esperaba yo o estoy... Vale, todo eso llega al cerebro. ¿Qué hacemos para darle la vuelta? No puedo decir no venga, aguanta, no venga, aguanta, no venga, aguanta, porque es igual, estás nervioso y estate tranquilo. Efecto contrario, no lo conseguimos. Vale. Es curioso porque yo a veces digo, ¿cuántas veces te ha tenido que decir tu mente? No puedo, ábrete, no puedo, ábrete, no puedo, ábrete y has terminado no pudiendo y abriéndote. 3 veces, te ha dicho 18 veces, te ha dicho 7 veces. ¿Cuántas veces? ¿No? Es difícil en ese momento contarlo. Pero ¿cuántas veces te ha dicho para terminar haciéndolo? En la primera te abres y tal, normalmente no. O esas frases que a veces dicen los propios corredores, ¿no? De, oh, no, hoy no he ido de patas, ha sido como he ido de cabeza. ¿Qué es eso? Vale. Si hago la capacidad de autocontrol, que lo tengo que tener súper desarrollado para aguantar ese dolor de patas y seguir allí, o vuelvo a intentar ser consciente del dolor de patas e intentar minimizar lo que nunca vas a anestesiarlo con el trabajo del foco interno y externo que hemos dicho al inicio. Sabemos que en momento de agonía no podemos empezar a sumar a los dorsales del delante. Pero ahí es importante, porque nuestra mente va a funcionar siempre con todos los estímulos que le digas, los vive de manera alcanzable o inalcanzable. Si lo vive inalcanzable, lo va a rechazar. Si lo vive alcanzable, va a decir, bueno, venga, va. Esto se puede escenificar muy bien entrenando. En un test, me da igual, de 5, 10, 20 o un puerto de 12 minutos, me da igual. ¿Cómo uno se alimenta entrenando? Por eso es importante conocerte entrenando. Normalmente tú te fijas en el tiempo que llevas de subida, en el tiempo que llevas de serie o en el tiempo que queda. Porque, dime. Yo depende, o sea, creo que al principio hasta a lo mejor la mitad en el tiempo que llevo y a partir de la mitad voy descontando. Exacto. ¿Y por qué cambia ese foco? Porque al inicio no hay ese punto de agonía. Y cuando empiezas a ver cuánto queda. Es decir, quiero huir de aquí y dime por favor cuánto falta. Sí. Es una manera de tu mente decir, ¿qué me estás haciendo a mí? Que te estás haciendo daño a ti, vámonos de este punto. Y de este punto para salir, busca el cuánto queda de restante. Vale. Pero claro, si yo te digo, no, Manu, que quedan 2 minutos y medio, y tú ya vas que no puedes más, ¿qué información te llega a tu mente? No puedo. Y anticipa el sufrimiento que aún te queda. O sea, ya no es el que estás sintiendo en ese momento, sino decir, hostia, 2 minutos más, así es como que te viene de golpe esos 2 minutos, ¿sabes? Si no puedo ni 2 minutos, ni 2 segundos más, ¿no? De repente empiezo a hacer como una valoración que me distrae un montón porque vivo ese estímulo como inalcanzable. Y eso muchas veces
no nos hemos dado cuenta, porque quizás como director puedo hablar del pinganillo diciendo, venga, que queda 1 kilómetro, y esa persona lo vive como, ¿qué me estás contando de 1 kilómetro? Pensando tú que le estás dando un estímulo de venga, ánimo, o le dices, venga, hasta esa casa que tienes delante, venga, hasta la rotonda, venga, ahora métete la cabeza entre los codos y no mires hasta la siguiente rotonda, venga, hasta, es decir, tenemos que poner, porque por eso muy bien tienes que conocer al corredor, porque el estímulo del pinganillo es en esos momentos cuando puede hacer su función, porque hemos dicho que el corredor no tiene ya en ese momento capacidad de pensar, y a veces esa voz es importante, la que va en el coche, y decirle cómo de alcanzable puede ser para ti un mensaje. Si yo estoy haciendo un entrenamiento solo, ese es el estímulo, ¿no? Yo puedo coger una curva y la siguiente verla como que está muy lejos y entonces decir, la madre del cordero, ¿cómo me va a costar esto? O simplemente decir, venga hasta ese árbol, venga hasta ese coche rojo, venga hasta esa casa. Es decir, ver que eso que te propones lo puedes absorber, es alcanzable, por lo tanto retante. Como cuando haces una prueba de esfuerzo y te dicen, venga, 4 segundos, 3 segundos, venga, 2, y tú ya estás diciendo que ya no puedes más, pero como ves un 4, 3, 2, 1 viable, te agarras a ese estímulo. Es súper importante conocer qué puede ser alcanzable para mí, y eso lo vive uno mismo. Es decir, lo que has dicho, Maru, en el momento que yo ya no me estoy centrando cuánto tiempo llevo, sino cuánto queda, ya se está activando esa parte. Porque para que tú llegues a decir me duelen las patas, psicológicamente lo has empezado a sentir antes. Pero como es una manera, vamos a decir, más leve que el dolor físico, no lo podemos vivir como prevención. Pero si te pones retos alcanzables, visuales, pueden ser numerales, pueden ser de foco interno y centrarte en ti. Venga, la cadencia, que no baje de no sé cuánto. Sube de piñones, que así aguantas mucho mejor el dolor de patas. Pero claro, todo esto lo tenemos que entrenar. Porque luego las circunstancias de carrera pueden ser tropecientas mil y ninguna controlas. Sí, al final, es que como tú dices, lo que es rendimiento en última instancia es muy plástico, ¿no? Y como decías, en un test o en un esfuerzo máximo, en una carrera, si veo que quedan 200 metros hasta arriba o alguien me dice que quedan 200 metros, a lo mejor voy al límite a punto de quedarme, pero soy capaz hasta de sprintar. Pero si veo que quedan 2 kilómetros, me paro, ¿no? O bajo el ritmo. Y claro, el esfuerzo que estoy sufriendo es el mismo, pero cómo reacciono, ¿no? Es muy diferente. Yo siempre digo que la mente es muy, ¿cómo diría yo? Es muy infantil en ese sentido. Todos de pequeño hemos dicho a nuestros padres en algún momento, ¿cuánto queda? Y te dicen siempre, ¿qué te dicen siempre? Poco. Porque como te digan mucho, vas a dar una tabarra impresionante. Ese poco es como, vale, me callo un rato más, pero voy a preguntarte otra vez, ¿cuánto queda? Y me vuelves a decir poco, vale, pero ese vale es el que necesitamos, claro. Eso en rendimiento tiene que ser mucho más corto en sentir que es alcanzable. ¿Por qué? Porque nuestra mente no diferencia entre la realidad y la ficción. Secreto con lo que le decimos. Por eso nos da también la capacidad de visualizar, por ejemplo, ¿no? O reconocer una etapa sin tener que estar ahí mismo. Ahora mucho se lleva el observar por el Google Maps con que me voy a encontrar en una vuelta a Galicia, yo qué sé, ¿no? En amateur. Me permite visualizar, porque yo de repente veo que a los últimos 800 metros es una curva con una farmacia que hace esquina y luego es más o menos en la iglesia meta, y eso lo he hecho en casa con el Google Maps. Luego cuando esté ahí, tengo en input de, vale, esto me suena, de alguna forma. Porque si no, ¿para qué se reconocen las carreras? Yo siempre digo, ¿no? Y eso sí que creo que lo publiqué en Cicloland cuando me pidieron hacerlo, lo que hizo Roglic el año pasado de ganar la Vuelta al País Vasco, cogerse el coche e irse a reconocer la etapa del Tour de la crono, luego la siguiente y la siguiente con 8 horas de coche entre una de ellas. Bueno, una locura, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que reconocemos? A nivel físico, ¿dónde puedo ir apretando? ¿Dónde puedo liarla? ¿O estoy reconociendo para tener ese sentimiento de esto se me hace conocido, por lo tanto no es tan descontrolado y me siento en parte como si estuviera en casa? En el reconocimiento hay mucho, mucho, mucho mental, muchísimo mental, pero hay que cuidar. Sí, totalmente. Mira que justo nos decía Kilian Jornet esta semana lo mismo, ¿no? Que en una competición, aunque no te dé tiempo a mirar el paisaje, pero si lo has visto la semana de antes, es como que te sientes en casa. Y
Bueno, si te digo, yo que a nivel, ¿cómo influyen las expectativas y si se pueden trabajar para esto? Porque, por ejemplo, o sea, ante un mismo esfuerzo, ¿vale? Ante un mismo desempeño y en teoría ante una misma carga física, si siento que estoy rindiendo por encima de lo que me esperaba, soy capaz de soportar aún más dolor y, por tanto, mejorar aún más mi rendimiento y viceversa. O sea, para que la gente lo entienda, si yo voy a hacer un test de 20 minutos y quiero sacar 300 vatios, o creo que debería sacar 300 vatios, y miro a mitad del test, me siento bien y veo 330, me motivo aún más y a lo mejor hasta lo subo un poco. Mientras que si veo que voy a 270, estoy rindiendo por debajo del esperado, me viene aún más fatiga, o sea, soy capaz de resistir menos dolor, ¿no? Porque el premio, ¿no? La recompensa es un poco más baja y me vengo abajo. O sea, ¿cómo influye esto y si se puede trabajar, no sé, templando las expectativas de la persona antes de salir o siendo pesimista, entre comillas? ¿Cómo lo ves? Yo siempre digo, ponte expectativas sin números. Y esto es importante. Yo soy anti-resultaditis y anti-numeritis. Los que me conocen lo saben. Porque esa es la parte del rendimiento que no me gusta, porque nos robotizan. Yo no puedo terminar mi entrenamiento feliz o dependiendo mi estado anímico o emocional en función de si he optado o he logrado los vatios que yo me marcaba antes de salir en casa. No nos podemos definir en función de los vatios. No puedes marcar tus expectativas en función de los vatios porque nunca vas a ser el mismo. Y los 300 vatios siempre son los mismos. Entonces, claro que para eso está el preparador. El preparador te conoce. Está intentando optimizar tu rendimiento para que llegues a esos picos de forma de la temporada lo mejor posible. Por lo tanto, te intenta entrenar de una manera de semanas de carga y de descarga. Hoy día vamos a hacer 4 horas, mañana 3, luego 2,5 y este día tesis y este tal, pero ese es un trabajo de tu preparador. Yo siempre digo, delégalo. Luego recibes el papelito. Hoy me toca hacer esto, 4 por no sé cuánto, vatios de no sé qué, vale. Lo tienes. Es decir, en teoría, si tienes la confianza plena como debe ser con tu preparador, eso que te ha mandado es lo que tú puedes hacer hoy, ¿no? Si no es lo que hemos dicho, si lo vivo inalcanzable, ¿cómo voy a ir al entreno? No, tú lo vives alcanzable. Vale. Luego, no nos podemos definir en función de lo que hagas en una serie, en un test de máximo esfuerzo, ni nada, porque eso no te refleja quién eres, ni cuál está siendo tu rendimiento. Son indicadores. Yo a todo Cristo le digo, cuando empieza a trabajar conmigo, vais a terminar haciendo un entreno por lo menos a la semana sin Garmin, o tapado o llevándolo en la espalda, pero no necesitamos todo el rato equilibrarnos, porque no te equilibra, sino que te limita en función del número. Entonces, las expectativas, yo siempre le digo, ¿no? Ahora la mayoría se van a Jaén, se van a Almería, se van a Vuelta al Garbe, o las chicas han tenido también ahora justo Almería, Murcia, etcétera, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? Porque claro, para el entrenamiento sí decimos medio vatios, pero para competición nunca hablamos de vatios. Entonces ya estás generando un input psicológico distinto y el que más haces es en el que entrenas. Claro que necesitamos saber cómo uno se funciona, ¿no? Cómo uno puede manejar los 20 minutos para un poco reflejar en competición que si la carrera va lanzadísima a no sé qué vatios, yo saber dónde me puedo colocar o dónde me tengo que regular. Perfecto. Pero ¿quién soy yo? No puedo esperar a responder hasta que vea el Garmin del entrenamiento de hoy. Me refiero a tenemos que trabajar mucho más la sensibilidad de los sentimientos, de las percepciones, de nuestros 5 sentidos, más allá de los números. Y yo muchas veces digo, vale, elige un entrenamiento de esta semana, que no hagas todo el entrenamiento sin Garmin, pero elige 10 minutos de ese entrenamiento, que sabes que tienes que ir a X vatios, números, tal, y hazlo sin los números. Luego el feedback te lo dará el propio ordenador. Pues mira, has ido muy por debajo, has ido bastante bien y has regulado a lo que debías de ir, o te has pasado y has ido 10, 15, 5 vatios por encima. Pero esto es importante, el descontrolarme sin tener el número en un periodo del entrenamiento, porque luego en carrera, si tú estás viendo que vas por encima de tu media, ya te estás diciendo, ostras, no voy a aguantar, pero claro, tengo el culo delante que ya me tengo que agarrar aquí sí o sí. Entonces ya ese número me puede limitar por el hecho de que ya me hace sentir que no estoy en mi sitio. Claro, si es al revés, perfecto, porque dices, ¡buah! Yo voy fácil, yo voy que todavía me queda mi gas
para dar y repartir, vale, pero es que en el momento contrario que tú dices ya, no, así no podemos empezar a subir. Y sabemos que hoy en día el ciclismo World Tour, sobre todo, las entradas a pie de puerto, la pelea por luchar la posición no tiene nada que ver con tu media de vatios. O sea, o te metes a la guerra o te quedas ahí esperando al látigo. Entonces, claro, ¿cómo delimitante es definirme en base a mis números? No todo, o sea, yo soy pro números en el momento de úsalo como indicador, no como autodefinición de quién soy yo. Y eso pasa incluso en el discurso de preparadores, ya que eres preparador, Manu, y has sido ciclista. Sí. Hablamos muchas veces del test de 20 y yo siempre digo, ¿no? Pero que no sirve de, entre comillas, nada. Porque ¿cuándo esta persona ha hecho el test de 20 minutos? En la primera hora de su entrenamiento, en el tercero, ha hecho 3 puertos y luego en la cuarta hora se ha metido el test de 20. ¿Qué es el test de 20? Y en cambio luego muchos corredores se definen en tengo un test de 20 de no sé cuánto. Sí. Y dices, cuidado, que estamos definiéndonos de ese número y entonces, en base a la definición que tú haces de ti mismo, estás marcándote tus expectativas. Por lo tanto, esas expectativas puedes vivirlas como reales porque tienes un dato objetivo que es un número el que te lo está dando, pero no es para nada real porque ese trocito de tu entrenamiento no define lo que puede pasar en carrera. Y muchas veces nos encontramos de que es que esas expectativas no eran reales, pero las vivías como real porque tienes un número que te define. Y eso no nos ayuda. Tienes que definirte, yo siempre digo, dame un objetivo de esta carrera que viene, ¿no? Ayer hablaba con 2 que se van a Volta al Algarve y no puede haber en el objetivo ni la expectativa ni hacer un top no sé qué, ni estar en el grupo no sé cuántas, ni hacer un resultado de no sé cuántas. No te compro ninguna de esas 3. Dime otra expectativa, otro objetivo en ese caso. Y se pierden. Entonces, ¿qué te digo? ¿No? Me dicen, entonces, ¿qué te digo? Lo que tú controles, lo que dependa de ti y puedas controlar estando en casa y todavía no has estado en carrera. Porque tú, incluso dando tu mejor media de vatios en una carrera, puede haber otros 4 que te pueden liarla. Y entonces ya te sientes frustrado. Pero tú en cuanto a números ya has hecho bien. No, claro, pero ¿qué ha fallado? No, pues que he sido demasiado impulsivo. O me he comido tanto aire que he sido tonto porque tengo que ser más zorro muchas veces. Vale, pues ponte objetivos de esos. ¿Qué pasa cuando hay tensión? ¿Qué pasa cuando hay látigo? ¿Qué pasa cuando tú eres el equipo minoritario porque estás con World Tour en la Challenge y no te dejan pasar? ¿Cómo te asusta meter el codo? ¿Cómo te asusta que te venga un World Tour y te diga, oye, tú, chaval, para atrás, no sé qué? Todo eso son 25.000 objetivos que te los puedes marcar. Pues impresionante, Josué. La verdad que no podría estar más de acuerdo contigo. Me encanta que lo digas y que pongas de relieve al final estas cosas. Y bueno, sé que tienes ahora consulta, entonces, bueno, yo por mí me tiraría hablando contigo 3 horas, pero ya simplemente por terminar y nada, agradecerte que hayas estado aquí y preguntarte si alguien quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo podría hacerlo? Pues mira, yo tengo mi página web que se llama ushueochoa.com, Ushue con X y Ochoa con TX. Mi número de teléfono profesional es el 722-772312 y el que quiera puede en la misma web encontrarse con mis redes sociales porque algunos sí que contactan desde ahí. Está también mi email, que más de uno también, pues como tú, Manu, que me contactaste desde el email y desde ahí. Vamos, y el que quiera leer, pues en Ciclolan me suelen leer, en la cola de pelotón alguna vez me han llamado, súper encantada de que hoy me hayas atendido, Manu, porque para mí también ha sido un tiempo súper breve, la verdad, y un poco desde ahí. Genial, pues muchísimas gracias por todo, Sue, y nada, estaremos en contacto y te deseo lo mejor para este año. Lo mismo, Manu, muchas gracias, buen día.